¿La CNN vaticina el triunfo de Maduro? Sí, créelo. La principal maquinaria mediática de Washington admite que la oposición venezolana no tendrá posibilidad alguna en las mega elecciones de este domingo. Oposición dividida y miope. Estas fueron las palabras de la CNN que se sentencian abiertamente a Juan Guaidó y a sus cómplices del bloqueo, quienes han fracasado en su plan de desbaratar la soberanía del país petrolero. ¿Por qué el medio más importante de la potencia del norte se lanza contra la cúpula opositora? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. En Prensa Alternativa seguimos creciendo y para poder seguir informándote bien necesitamos los servicios de un programador que maneje lenguaje de programación Python, pero sobre todo que maneje web scraping. Los interesados primero tienen que tener pasión por el concepto de la patria grande y además tiene que ser una persona proactiva que nos dé ideas, por ejemplo, para hacer nuestra página web, para hacer nuestro aplicativo. Tú, que estás interesado, escríbenos a el siguiente correo: prensa.alternativa.capacitación@gmail.com. Estoy seguro que pronto serás parte de la familia de Prensa Alternativa. A un año de las elecciones legislativas en la República Bolivariana de Venezuela, el país vuelve a las urnas para las elecciones regionales. La oposición parece estar completamente dividida. Sin ir más lejos, la CNN le ha soltado la mano a la derecha venezolana y reconoce que Maduro tiene la mesa servida para las mega elecciones del domingo. Guaidó camina en la cuerda floja del abstencionismo y ya la oposición no los respaldará, comentaron desde un artículo del medio estadounidense. ¿Por qué se ha generado esto? En gran medida es porque el expresidente de la Asamblea Nacional, el neoliberal Juan Guaidó, quien fue derrotado en las elecciones de autoridades de la Asamblea, esto sin contar que está acusado de grandes delitos de corrupción, y ni la derecha ni la Casa Blanca parecen brindarle su apoyo. Además, una oposición dividida no tiene la fuerza suficiente para ganar en la contienda electoral. Muchos candidatos de la oposición se presentan para el mismo cargo y eso le da una fuerte ventaja al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. La CNN titula sin pelos en la lengua que la oposición llega dividida y miope a las mega elecciones del 21 de noviembre. Y esto no lo dice Prensa Alternativa o el propio Maduro. Esto lo ha dado a conocer el periodista autor reconocido como un hombre de la derecha, Moisés Naim, con quien declaró para la CNN. Se equivocaron muchísimo y por eso están fragmentados, comentó Naim en el diálogo replicado con bombos y platillos por la CNN. Los apetitos personales estuvieron a la orden del día, agregó. ¿Por qué son tan importantes estas elecciones? Recordemos que en total se disputan alrededor de 3.000 cargos. Entre ellos están en juego 23 gobernaciones, 335 alcaldías, además de consejos municipales y puestos en la Asamblea Nacional. Tanto en juego que la oposición llega fragmentada y todos los medios internacionales adelantan su derrota. La oposición llega dividida porque desde hace 4 años se han venido anidando serias diferencias sobre la estrategia para promover un cambio de régimen político en Venezuela, le dijo a CNN John Magdaleno, analista político venezolano. Además está a las claras que el lema de unidad de la oposición no está siendo llevado a cabo con responsabilidad. ¿Por qué? La respuesta es muy simple. La derecha no sabe cómo competir electoralmente. No han convocado a primarias que les permitan aglutinar votos detrás de un único candidato. Por su parte, el neoliberal Enrique Capriles adelantó públicamente su mal augurio para los conservadores. La dispersión del voto hoy está siendo mortal para nosotros, dijo Capriles. Por su parte, Leopoldo López, otro de los líderes de la dividida. Sí, otro de los líderes de la dividida oposición, tiene un acto fallido, descomunal.
al aire con la CNN mientras es entrevistado en Miami. A continuación te lo mostramos. Yo respaldo la posición de Guaidó de decir la verdad, porque lo que no podemos es mentirle a la gente y decirle que no. Es increíble el error de López de dejar ver que las condiciones electorales están dadas y la oposición se empeña en mentirle a la gente. Tal es la situación que la derecha no ha podido galopar ni con el ostentoso apoyo de Washington, tampoco de Londres, Alemania y Canadá. Leopoldo López, quien trató de frustrar las megaelecciones del domingo, tuvo otro exabrupto durante la mencionada conversación. Y hemos ganado, hemos salido a votar y hemos perdido. Hemos hecho de... Todo esto y mucho más fue publicado por la CNN en español, el aparato mediático por excelencia de Washington y demás élites estadounidenses. Sin embargo, hay que aclarar que esta situación ha variado radicalmente si nos remontamos en el tiempo. El sitio web de noticias de la CNN publicaba maravillas de Guaidó cuando fue electo como autoridad en la Asamblea Legislativa Nacional. El hoy acusado de delitos de corrupción, como así también de lavado de activos, era el niño mimado de Donald Trump. La CNN disparó en sus portales una ráfaga de halagos hacia el derechista Juan Guaidó, catalogando incluso como el nuevo joven líder. También ostentaba su, entre comillas, reconocimiento de 60 países a una presidencia ficticia. Hoy, ni las sombras. Juan Guaidó, quien era vendido por la CNN como el principal rival de Nicolás Maduro, ha sido deslegitimado y reducido a cenizas por parte de la frívola cadena estadounidense que no tuvo reparos en romperle el corazón. ¿Pero es acaso esta declaración de la CNN un efecto dominó en lo que parece irreversible? ¿El juego del bloqueo quedará extinto? La negociación entre oficialismo y oposición venezolana fue el primer paso. Negociaciones realizadas en México en 2 bloques, cada uno de ellos con sus amigos y apoyos internacionales. El bloque de países que apoya a la derecha venezolana, como era de esperarse, eran Canadá, Reino Unido, Alemania, Colombia y la potencia del norte. Por su parte, el bloque venezolano en la negociación en México estuvo conformado por China, Turquía, Bolivia y Nicaragua. De esta negociación salió la necesidad de un aval internacional de las elecciones para recomponer la legitimidad institucional del país vecino. Es por eso que la Unión Europea brindará agentes de observación en el proceso democrático electoral, con los acuerdos que emergieron en México entre oposición y oficialismo y el visto bueno de la Unión Europea. Ya no habrá excusas para desprestigiar la victoria del socialismo. Por primera vez en 15 años, las elecciones en Venezuela tendrán observadores internacionales como la Unión Europea, un panel de expertos de las Naciones Unidas y el Centro Carter de Estados Unidos. De todos modos, hay que reconocer que la Unión Europea, si bien se presenta como imparcial, es sabido que está jugando como aliado estratégico de la Casa Blanca y no se arriesgará a perderlo. Podemos confiar que si el análisis de las elecciones da positivo, habrá sido una victoria por goleada. Claro está, ya todos los medios nacionales e internacionales afines y opositores esperan un triunfo por nocaut de Maduro. Ya lo dijo la CNN. Una oposición miope y dividida poco podrá hacer ante la voluntad del pueblo venezolano. Voz de la Patria Grande.